Una fachada verde, también conocida como muro verde o jardín vertical, puede ser una excelente inversión para tu casa por varias razones, tanto económicas como estéticas, ambientales y de confort. Es decir, vivir sabroso en tu casa. Aquí te explico por qué. 1. Ahorro energético. Las fachadas verdes regulan la temperatura interior de la vivienda. En verano, aíslan del calor, reduciendo la necesidad de aire acondicionado. En invierno, aportan una capa de aislamiento contra el frío. Resultado: menor consumo energético y facturas más bajas. 2. Mejora del valor de la propiedad. Una casa con una fachada verde se ve moderna, atractiva y ecológica. Puede atraer a compradores interesados en sostenibilidad. Resultado: mayor valor de reventa y atractivo en el mercado. 3. Beneficios ambientales. Captura de dióxido de carbono y libera oxígeno. Filtra contaminantes del aire y atrapa polvo. Fomenta la biodiversidad urbana, insectos, aves, etc. Resultado: contribuyes a una ciudad más limpia y saludable. 4. Control de humedad y ruido. Las plantas ayudan a absorber humedad ambiental. Las capas vegetales reducen el ruido exterior, tráfico, vecinos. Resultado: casa más silenciosa y confortable. 5. Bienestar y salud. Estar rodeado de verde reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y la productividad. Mejora la calidad del aire dentro y fuera de la vivienda. Resultado: mejor calidad de vida para ti y tu familia. 6. Protección estructural. Las plantas y estructuras de soporte protegen el revestimiento de la casa del sol directo, la lluvia y el viento. Prolongan la vida útil de los materiales de fachada. ¿Cómo funciona una fachada verde? Una fachada verde de una vivienda funciona como una piel viva sobre el edificio, compuesta por vegetación que crece en estructuras diseñadas para soportarla. Su función principal es mejorar el confort térmico, acústico y estético de la edificación, además de contribuir al medio ambiente urbano. Aquí te explico cómo funciona en detalle. ¿Qué tipos de fachadas verdes hay? 1. Sistema de jardineras o enredaderas trepadoras, directo. Las plantas crecen directamente en el suelo o en macetas al pie del muro. Se usan plantas trepadoras como hiedra, jazmín o bugambilla. Las plantas suben por el muro o por una estructura de soporte, como celosías o cables. 2. Sistema de muro vegetal o jardinera modular, indirecto. Utiliza paneles o módulos con sustrato, riego y vegetación preinstalados. Las plantas no están en contacto directo con la pared, sino sobre una estructura fijada. Es más complejo, pero permite mayor control y diversidad vegetal. Componentes de una fachada verde. Estructura de soporte, metálica o de madera, anclada a la pared del edificio. Sustrato o medio de cultivo, tierra, fibra de coco, lana de roca u otros sustratos ligeros. Sistema de riego, automatizado por goteo o capilar, esencial para el mantenimiento. Drenaje, permite evacuar el exceso de agua. Plantas, seleccionadas según el clima, la orientación solar y la estética deseada. ¿Cuáles son sus beneficios funcionales? Les recuerdo que las fachadas verdes, o muros verdes, son una excelente inversión para tu hogar. Ofrecen una amplia gama de beneficios, tanto para ti como para el medio ambiente. 1. Mejora del aislamiento térmico. En verano, las plantas actúan como una barrera natural contra el sol, reduciendo la temperatura de la superficie de la pared y, por lo tanto, la temperatura interior de la casa. Puede disminuir la necesidad de aire acondicionado. En invierno, la capa vegetal y el sustrato actúan como un colchón de aire que reduce la pérdida de calor a través de los muros, ayudando a mantener el interior cálido y disminuyendo el uso de calefacción. 2. Ahorro energético y económico. Como consecuencia directa del mejor aislamiento térmico,
Se reduce significativamente el consumo de energía para calefacción y refrigeración, lo que se traduce en ahorro en las facturas de luz y gas. 3. Mejora de la calidad del aire. Absorción de dióxido de carbono. Las plantas capturan dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Producción de oxígeno. Liberan oxígeno a la atmósfera. Filtración de contaminantes. Las hojas y los microorganismos del sustrato pueden capturar partículas finas en suspensión, PM 2.5, PM 10, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y otros contaminantes urbanos. Reducción del efecto isla de calor urbana. La evaporación de agua de las plantas, evapotranspiración, enfría el aire circundante. 4. Gestión de aguas pluviales. La vegetación y el sustrato absorben y retienen una cantidad significativa de agua de lluvia, reduciendo la escorrentía superficial y aliviando la carga de los sistemas de alcantarillado, especialmente durante tormentas fuertes. 5. Protección de la fachada. La capa vegetal actúa como un escudo protector para el muro subyacente. Reduce el impacto directo de la lluvia, el granizo y la radiación UV, que degradan los materiales de construcción. Disminuye los cambios bruscos de temperatura en la superficie del muro, reduciendo la expansión y contracción que causan grietas. Puede ayudar a prolongar la vida útil del revestimiento exterior. 6. Aislamiento acústico. La masa vegetal, el sustrato y las cámaras de aire atrapadas actúan como una barrera que absorbe y amortigua el ruido ambiental, especialmente los sonidos de alta frecuencia, tráfico, obras. Esto crea un entorno más tranquilo dentro y fuera de casa. 7. Aumento de la biodiversidad urbana. Las fachadas verdes proporcionan hábitat, alimento y refugio para insectos benéficos, como abejas y mariposas, aves pequeñas y otros animales, contribuyendo a la creación de corredores ecológicos en la ciudad. 8. Beneficios estéticos y psicológicos. Mejora visual, transforman un muro gris en un espacio vivo y vibrante, embelleciendo tanto tu hogar como el entorno urbano. Conexión con la naturaleza. Proporcionan un contacto visual constante con la vegetación, lo que tiene un efecto positivo en el bienestar mental, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Biofilia. Privacidad. Pueden actuar como una pantalla natural, aumentando la privacidad de tu hogar. 9. Valorización de la propiedad. Una fachada verde bien diseñada y mantenida es un elemento distintivo y sostenible que puede aumentar el valor estético y económico de tu vivienda. Consideraciones importantes. Sistema adecuado. Existen diferentes tipos, sistemas con sustrato, hidropónicos, trepadoras directas. Es crucial elegir el sistema correcto para tu tipo de pared, orientación y clima, e instalarlo profesionalmente para evitar problemas de humedad. Selección de plantas, deben ser adecuadas para la orientación, sol y sombra, el clima local y el tipo de sistema. Mantenimiento, requieren riego, a menudo con sistema automatizado, poda, fertilización ocasional y control de plagas o enfermedades. Es un compromiso continuo. Estructura y peso, asegúrate de que la pared pueda soportar el peso del sistema, especialmente cuando está saturado de agua. Se necesita una evaluación estructural. En resumen, una fachada verde es mucho más que un elemento decorativo. Es una solución multifuncional que mejora la eficiencia energética de tu hogar, protege tu casa, purifica el aire, reduce el ruido, promueve la biodiversidad, gestiona el agua de lluvia y aporta importantes beneficios para tu salud y bienestar psicológico. Una inversión que vale la pena para tu hogar y el planeta. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos,
sino también funcionales y efectivos.